Nueva Carta Magna, Delcy Rodríguez anuncia instalación formal de comisiones constituyentes. Señalamiento. Grupo de Lima acusa a Venezuela de incumplir requisitos para integrar Consejo de Derechos Humanos. Rechazo. Embajador Jorge Valero asevera que alto comisionado de la ONU agrede a Venezuela. Por sexta vez diferida audiencia del general Raúl Isaías Baduel. Condena. Alcalde Jorge Rodríguez cuestionó gira internacional de diputados de la unidad. Menor riesgo. Huracán Irma se degrada a ciclón posttropical. Vuelve la Champions. Juventus y Barcelona se enfrentan en primera jornada del máximo torneo de clubes. Venezuela presente. Clarice Egaña estuvo en la Semana de la Moda de Nueva York. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Ya estamos listas en nombre del equipo de Noticiero Venevisión con las informaciones para ustedes. Endrina Yepes y Milagro Zambrano les presentamos lo que es noticia a esta hora. Comenzamos. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, informó que esta semana se instalarán formalmente las 22 comisiones que elaborarán la nueva Constitución. A su juicio, o a juicio de Rodríguez, los cambios blindarán la Carta Magna de 1999. Rodríguez señaló que estas comisiones estarán enfocadas en garantizar a través de decretos el equilibrio político, económico y social. Hemos elaborado un cronograma para darle la mayor celeridad a estas leyes constitucionales que se requieren para una economía que pueda afrontar las distintas amenazas y agresiones tanto internas como externas que han impactado sobre la vida económica nacional. Rodríguez aseveró que las declaraciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, son falsas. Los 12 países firmantes de la Declaración de Lima, en la que denuncian la situación de Venezuela, afirmaron que la nación latinoamericana no cumple con los requisitos y obligaciones para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El embajador de Paraguay, Julio César Arriola, tomó este martes la palabra ante el Pleno del Consejo y reiteró el contenido de la Declaración de Lima. Enfatizó que un país acusado de graves violaciones contra su propio pueblo no cumple con los estándares necesarios para formar parte del ente. En la Declaración de Lima denuncian los hechos que ocurrieron durante las movilizaciones opositoras, así como el abastecimiento de alimentos y medicinas. El embajador venezolano ante la ONU, Jorge Valero, acusó al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, de entrometerse en los asuntos internos de la nación al asegurar que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad. Valero sostuvo que el Ejecutivo venezolano lamenta que el alto comisionado haya sucumbido ante lo que considera presiones de Estados Unidos, cuyo único interés sería apropiarse de las riquezas venezolanas. El embajador exigió a al-Hussein el cese de lo que a su juicio es una agresión contra Venezuela. Además, pidió que circunscriba el ejercicio de sus labores a los límites establecidos en su mandato. La Organización de Estados Americanos iniciará esta semana en su sede de Washington las audiencias para investigar si el gobierno venezolano ha cometido crímenes de lesa humanidad. Además, determinará si existen bases para denunciar al país ante la Corte Penal Internacional. A cargo de las sesiones estará el ex primer fiscal de la Corte, Luis Moreno Ocampo, nombrado en julio por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. La primera audiencia se celebrará este jueves con representantes de la sociedad civil venezolana y una segunda el día viernes. En las audiencias de la OEA se abordarán presuntas privaciones ilegales de libertad, torturas y violaciones que determinen si se trata de un patrón de un plan sistemático o parte de un ataque masivo a la población civil. El canciller Jorge Arreaza sostuvo este martes una reunión con su homólogo francés Jean-Yves Le Drian y el exministro Dominique de Villepina con el fin de fortalecer la relación entre ambas naciones. A través de su cuenta en Twitter, Arreaza compartió varias fotografías del encuentro de los cancilleres, donde trataron temas para fortalecer las relaciones entre Francia y Venezuela y a partir del respeto mutuo y de la soberanía, además de discutir sobre la actualidad de Europa y Latinoamérica. Durante su intervención este lunes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el canciller Arreaza ratificó que Venezuela continuará defendiendo su derecho a la soberanía y la paz.
El Consejo Nacional Electoral informó que las elecciones de gobernadores se realizarán el 15 de octubre. Además, el cronograma de actividades estará disponible a partir de este martes 12 de septiembre. Según una nota de prensa emitida por el ente comicial, la campaña electoral durará 20 días. Iniciará desde el 23 de septiembre hasta el 12 de octubre a la medianoche. De igual forma, las actividades que permiten informar a los electores la oferta de los candidatos y candidatas, su práctica al voto, comenzará también el 23 de septiembre y culminará el 12 de octubre. El CNE también aclaró que el padrón electoral a utilizarse para estas elecciones es el mismo del pasado 15 de julio, por lo que será publicado el 12 de septiembre. Para estas votaciones podrán participar 18 millones de electores, excluyendo a aquellos pertenecientes al Distrito Capital, debido a que este posee un régimen especial de gobierno que no acepta elección de gobierno regional. La audiencia del general Raúl Isaías Baduel, acusado por presuntos delitos contra la integridad de la nación, fue diferida por sexta vez. Así lo informó su hija Andreina Baduel. A través de la cuenta en Twitter, la periodista denunció que la audiencia no se llevó a cabo por incomparecencia del general Baduel. Para Andreina Baduel, ese alegato es inexplicable tratándose de una persona que está bajo resguardo de la justicia. Insistió en que el diferimiento solo evidencia que ni el tribunal conoce el paradero de su padre. Recordó que su familia tiene más de 10 días sin saber nada de él. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, condenó la gira internacional emprendida por el presidente y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges y Freddy Guevara, por países europeos. Rodríguez aseguró que solo buscan promover más sanciones económicas contra Venezuela y generar desestabilización en el país. A eso fueron, a pedir más bloqueo, a pedir más sanciones, a pedir más acciones en contra de Venezuela. Hipócritas, verdaderos hipócritas. Pues se la pasan hablando de ayuda humanitaria y de canal humanitario, y lo que están es promoviendo, tratando de hacer una especie de profecía autocumplida, donde por la vía de la agresión y el bloqueo a Venezuela, pues ellos logren que este pueblo pueda doblegarse a sus propios fines políticos. Rodríguez considera que los simpatizantes de la dirigencia opositora cada vez distan más de los planteamientos y las acciones de sus dirigentes políticos. En Estados Unidos, Irma, el huracán más poderoso registrado en el Atlántico, se degradó este martes a ciclón posttropical tras su avance por el sureste del país, donde ya ha dejado un saldo de 5 muertos. En Florida, al menos 6 millones de personas comenzaron a retornar a sus hogares. Asimismo, tras pasar por el estado de Georgia como tormenta tropical, Irma continuó con su paulatino debilitamiento, situándose sobre Alabama. Entre Florida y Georgia, más de 6 millones de personas continúan sin electricidad por los efectos del fenómeno meteorológico. Asimismo, las principales vías de Florida y varios puertos y aeropuertos anunciaron el reinicio de sus operaciones. Según las autoridades, 25% de los edificios de los Cayos de Florida quedaron totalmente destruidos y 65% presentan daños severos. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, indicios de corrupción. Autoridades señalan posible organización ilícita en partido de mandatarios suramericanos. Los detalles en tan solo minutos. Ya venimos. Zulimar Dudamel necesita con urgencia Tasigna de 200 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0414-301-5624. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, encabezó el acto de habilitación de 767 funcionarios de las policías nacionales y estadales en investigación penal. Diana Martínez, desde el Fuerte Tiuna, nos informa. Adelante, Diana. Buenas tardes. Gracias, Milagros Endrina, por el contacto. Así es, acompañado de la vicefiscal de la República, Katherine Harrington, el ministro Néstor Reverol aseguró que el otorgamiento de estas competencias, antes solo permitidas para funcionarios del CICPC y el Ministerio Público, permitirán mermar el índice de impunidad en el país. Hemos capacitado 767 funcionarios que van a dirigir la investigación penal de aquellos delitos que se encuentran dentro del Código Penal considerado como delitos menos graves. Es decir,
los delitos cuya pena no excede de 8 años de prisión. El ministro Néstor Reverol agregó que en los próximos días se realizará el lanzamiento del Plan Nacional Antisecuestro junto a todas las instancias involucradas en el abordaje y prevención de este delito. Esta información será ampliada en la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Por lo pronto regresamos con ustedes. Gracias, Diana. El alcalde encargado del Hatillo, Reinaldo Díaz, declaró la emergencia económica en el municipio y aseguró que el Ejecutivo Nacional le adeuda 6 millardos de bolívares correspondientes a este año. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Buenas tardes, Euclides, te escuchamos. Hola, buenas tardes. El alcalde encargado del municipio de Hatillo, Reinaldo Díaz, asegura que el Ejecutivo Nacional, al no entregarle los recursos a los municipios, buscan acabar con la descentralización. Denunció que le adeudan más de 6 millardos de bolívares correspondientes a este año 2017 para cumplir con los sueldos de los trabajadores. Informó que el 91% de los empleados de la alcaldía ganan menos del salario mínimo. Esta deuda es solo para pagar salario, pero no es para hacer obras, no es para pintar, no es para asfaltar, no es para responderle a nuestra comunidad y tener un mejor servicio de salud, no es para poder tener un mejor servicio de educación, no es para poder tener un mejor servicio en ninguna de nuestras instancias deportivas, culturales. Estos 6 millardos que nos deben es solo para pagar a nuestros servidores públicos, pero esto no va a ser posible a pesar de que lo recibamos para poder hacer gestión. El alcalde Reinaldo Díaz también informó que la próxima semana enviarán una comisión a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República a solicitar los recursos que le adeudan al municipio de Hatillo, a la vez que invitó a los vecinos y comerciantes de este ayuntamiento a trabajar en conjunto con la alcaldía. En el Hatillo, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. La constituyente Diva Guzmán León celebró que el Consejo Nacional Electoral haya fijado la fecha de las elecciones regionales para este 15 de octubre. Manifestó que la Asamblea Nacional Constituyente busca con los próximos comicios reconocer el clima de gobernabilidad que asegura existe en el país. Lo que buscamos nosotros es el reconocimiento y el respeto, garantizar un clima armónico de gobernabilidad. Nosotros estamos reconociendo que existe una oposición y reconoceremos los resultados sean los que sean. Nosotros lo que estamos invitando, y es en ese orden de ideas que el presidente de la República invita a todos el que resulte electo a que se supedite, a que reconozca el poder de la Asamblea Nacional Constituyente, porque debemos garantizar el clima de gobernabilidad. Más allá del hecho político de esta contienda electoral, nosotros estamos buscando que Venezuela se enrumbe por el camino del desarrollo. Y si existen poderes constituidos, el poder originario también debe ser reconocido. Guzmán aseguró que en el país se registra un nivel de especulación muy elevado, por lo que debe haber una sinceración de precios. Acusó a los comerciantes de incrementar los costos de los productos básicos. Es una sinceración de precios. Yo te voy a reconocer qué es lo que te cuesta a ti producir, pero tú también tienes que reconocer que debes ajustar los precios conforme a lo que realmente se produce. Hay un nivel de especulación muy alto, ha habido muchas mañas propias de los comerciantes que han jugado a elevar los costos de los productos. Nosotros necesitamos llegar a un diálogo económico que sincere y que proteja al consumidor. Entendemos que hay gente que invierte para ganar, pero también tenemos que proteger a un pueblo que necesita consumir los productos básicos. La constituyente señaló que hay que reactivar el aparato productivo de la nación como medida para luchar contra lo que considera una guerra económica. Los niños con labio leporino o paladar hendido podrán ser evaluados en una nueva jornada de la Fundación Operación Sonrisa que se realizará el sábado 16 de septiembre. 24 años de experiencia de su equipo profesional respalda 8.163 intervenciones que han devuelto la sonrisa a rostros infantiles, cambiando su vida para siempre. Las personas interesadas deben comunicarse con la Fundación para conocer las indicaciones necesarias a través de los teléfonos 0212-730-4666, 0212-730-3545 y al celular 0426-212-2927 o escribir al correo electrónico fundacion@operacionsonrisa.org.be. Tomar ácido fólico antes de salir embarazada es la mejor manera de prevenir esta condición. La mala alimentación y la contaminación ambiental, unido a un factor hereditario, aumenta la probabilidad de que el niño nazca con labio o paladar hendido. Cambiemos vidas este 16 de septiembre en la ciudad de Caracas y regalemos una sonrisa.
Gerson Hernández, presidente del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano, firmó una alianza con la Cámara de Comercio Asiática Latinoamericana para impulsar la inversión extranjera y reactivar la economía del país. Lirio Pérez nos tiene más detalles. Gracias, buenas tardes. La alianza estratégica entre empresarios bolivarianos y asiáticos pretende establecer canales de cooperación e intercambiar asistencia técnica y financiamiento para el sector vivienda. El también constituyente Gerson Hernández manifestó apoyo a los 8 proyectos de ley que en materia económica llevó el presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente. La Integración Empresarial Bolivariana de Venezuela estamos de acuerdo y creo que por primera vez en la historia política de este país hay representación del sector empresarial elegido por ustedes mismos y con voz propia y voto propio podemos estar allí dentro de la Asamblea Nacional Constituyente haciendo propuestas, articulando alternativas que nos permitan generar políticas empresariales que definitivamente enrumben a Venezuela a un destino en lo económico, en lo social y en lo moral de una mejor calidad de vida. Empresarios de la Cámara Asiática Latinoamericana planean crear una escuela de promotores para captar inversiones que vengan a Venezuela. Este es nuestro aporte a la emisión meridiana. Continúen con más de Noticiero Venevisión. Gracias, Lirio. En materia de sucesos, 2 sujetos sin documentación fueron hallados sin vida y con múltiples impactos de proyectil en la parroquia San Martín del municipio de Libertador, aquí en Caracas. El hecho ocurrió en la avenida José Ángel Lamas, debajo de la autopista sentido norte-sur, a la altura del túnel La Planicie. Las víctimas fueron hallados aproximadamente a las 7 de la mañana de este martes. En el sitio quedó una moto calcinada, en la que se presume se trasladaban los 2 hombres. Se maneja como móvil del suceso el ajuste de cuentas. Por su parte, familiares de las víctimas se encuentran en el lugar afectado por el hallazgo. Funcionarios del CICPC realizan el levantamiento de los cadáveres, además de la planimetría en el sitio. Hacemos una breve pausa. Ya regresamos con más información. Quédense allí. Paciente Carelis Villafranca requiere con carácter de urgencia doxorubicina en ampollas y endoxan de 50 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0426-541-0673. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo. Así es, y lo hacemos en Corea del Sur porque el gobierno consideró que el nuevo paquete de sanciones de la ONU sobre Pyongyang ayudará a la desnuclearización de su país vecino. El primer ministro surcoreano Lee Nak-yong señaló que las medidas adicionales de presión suponen una advertencia a Corea del Norte, nación que se enfrenta a un aislamiento aún mayor en caso de continuar con sus programas nucleares y armamentísticos. Este lunes, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad un nuevo conjunto de sanciones que incluyen limitación sobre las importaciones de petróleo y derivados y prohíbe exportaciones textiles. En Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que el respaldo a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Corea del Norte se debió a intereses nacionales y a la presencia de su país en la región donde ocurren esos acontecimientos. El funcionario además acusó al gobierno de Pyongyang de provocaciones. En Brasil, la Policía Federal encontró presuntos indicios de la práctica de crimen de organización ilícita criminal en la cúpula del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño en la Cámara de Diputados y acusó al presidente Michel Temer de liderar este grupo. Según un informe, estos mantenían una estructura con el fin de obtener directa e indirectamente ventajas indebidas en órganos de la administración pública. También en Brasil, la Fiscalía denunció al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y a otras 6 personas por un presunto delito de corrupción. Según la acusación, el mandatario habría editado, a cambio de supuestos sobornos, una medida legislativa para favorecer a empresas del sector automotriz mediante una prórroga de beneficios tributarios por 5 años. En China, al menos 500.000 personas podrían ser evacuadas a lo largo del día ante la inminente llegada de tifón Talim, que se espera toque tierra en el sureste del país a finales de esta semana.
El fenómeno meteorológico surgió en las costas de Filipinas este sábado y tiene igual fuerza e intensidad que el huracán Irma. En España, el Tribunal Constitucional suspendió la llamada Ley de Transitoriedad aprobada la semana pasada por el Parlamento catalán y que permitiría poner en marcha un nuevo Estado en forma de república. De igual forma, la Fiscalía de la región ordenó a las fuerzas de seguridad actuar contra los preparativos del referéndum de independencia convocado por el próximo 1 de octubre. En Reino Unido, la legislación que pondrá fin a la preeminiscencia de la normativa de la Unión Europea una vez ejecutado el Brexit superó su primer trámite en el Parlamento británico. Sin embargo, el país expresó su apoyo para continuar una estrecha cooperación con el bloque en materia de defensa y asuntos exteriores. El Papa Francisco designó al arzobispo suizo Emil Paul Techrin como nuncio apostólico en Italia y San Marino, siendo así el primero de nacionalidad no italiana desde que ese país y la Santa Sede firmaron los pactos lateranenses en 1929. Es momento de hacer una nueva pausa y en breve, nuevo video. Nacho complació a sus seguidores con Happy Happy. Los detalles con Carielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. No se aparten, ya venimos. Pero no saben que tú vives en mis pensamientos, que tú eres mi luz. Estás metida muy dentro, dentro de mi corazón, muy dentro. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carielis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con lo más reciente de la Semana de la Moda en Nueva York y estamos muy felices porque Venezuela dijo presente con los diseños de Clarissa Egaña. La venezolana estuvo con su marca Port de Brass en un apartado especial para diseñadores independientes en el New York Fashion Week. Clarissa destacó en el grupo de 68 creativos donde se mostraron más de 350 looks, con sus piezas deportivas y vanguardista, dirigidas a la mujer actual que tiene múltiples actividades en el día, pero que le gusta verse bien. Carolina Herrera, Ángel Sánchez y Oscar de la Renta presentaron sus colecciones 2018. La diseñadora fue la primera en mostrar sus piezas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Herrera eligió una amplia paleta de colores vivos, entre los que destacaron el amarillo brillante, el morado, el lila y el rosa fuerte. El lunar también se impuso en diversos tamaños combinados con franjas, así como los botones de colores en pantalones de talle alto. Por su parte, Ángel Sánchez llamó la atención con sus elegantes vestidos de noche que lo han dado a conocer, caracterizado por volantes, transparencias y sensuales escotes. Mientras que Oscar de la Renta deleitó a los asistentes con una propuesta de delicados y voluminosos vestidos de tul. El negro y los azules en combinación con gasa blanca marcaron la pasarela. Como acostumbra él, para el cierre dejó un vestido especial. Esta vez sorprendió con uno en tono rosa de larga cola. Seguimos con buenas noticias, ya que la película Uma, protagonizada por Alexandra Brown, se alzó en Las Vegas. Un accidente. La actriz informó por su cuenta en Instagram que el largometraje dirigido por el cineasta venezolano Alain Maikey se alzó con el galardón a Mejor Película Extranjera en la reciente edición del Festival de Burbank en la ciudad de Los Ángeles. Alexandra estuvo en compañía de parte del elenco y el equipo de producción, además de su hermana gemela Karina. Ella describió el momento como una oportunidad única que disfrutó como nunca. Dijo que vivió el personaje con mucha intensidad y pasión. Ahora veamos a Nacho y parte de lo que será el video oficial de Happy Happy junto a sus hijos. El cantante publicó en sus redes sociales el teaser de la producción audiovisual. Nacho complació a sus seguidores y preparó un video con el tema que grabó junto a 3 de sus 4 hijos. Happy Happy es una canción que surgió en una visita sorpresa de los pequeños al estudio y terminó siendo el lanzamiento de un contagioso tema. Pero no saben que tú vives en mis pensamientos, que tú eres mi luz. Estás metida muy dentro, dentro de mi corazón, muy dentro. La dueña de este sentimiento, la que me roba el aliento y me mantiene contento. Dentro de mi mente a cada momento, la dueña de este sentimiento, la que me roba el aliento y me mantiene contento. Happy, 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 happy. No sé qué me hiciste, pero te amo de gratis. Yo soy el chicle de tu body, body.
happy, 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 happy. Don't know what to say, my legs. Y Belinda confirmó que finalizó su relación con Criss Angel. La cantante utilizó su cuenta en Twitter para confirmar a través de una publicación que los rumores que aseguraban su ruptura sentimental con el mago en efecto resultaron ser ciertos. Belinda escribió: "No voy a hablar ni dar más detalles de mi vida personal, pero estoy tranquila, estoy con mi familia y en este momento no tengo pareja. Bendiciones a todos". Esta es la primera vez que ella habla del tema. Sin embargo, días atrás, Criss Angel se encargó de desmentir esta información y aseguró que tomaría acciones legales. Medios internacionales reseñaron que los motivos fueron constantes infidelidades por parte de él. Mi amor, te arrepentirás. Oh, y te pido, dame un poco más. De lo que tú me das. Dame un poco más. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Carieles. El precandidato a la gobernación de Aragua, Ismael García, rechazó los señalamientos que realizó Primero Justicia en relación a presuntas irregularidades cometidas en el proceso de primarias en esa entidad. Manuel Covela nos informa. Adelante, Manuel. Así es, gracias. Buenas tardes. Ismael García señala que le sorprenden las acusaciones de Primero Justicia, pues asegura que esa organización política no realizó ningún tipo de objeción a las actas de votación que derivaron del proceso del domingo. Se han pronunciado ya 4 de los 5 partidos que integran la mesa de la comisión de primaria de la Mesa de la Unidad. Nosotros hoy le anunciamos a Aragua y a Venezuela que no tenemos ningún problema en que se haga algún reclamo. Lo que sí le exigimos es que formalmente el presidente de la comisión de primaria haga su pronunciamiento, porque nosotros ya en estas horas que transcurren en el día nos trasladamos a Aragua para dar inicio formalmente a la campaña electoral en Aragua. El precandidato realizó las declaraciones junto a varios de los integrantes del bloque parlamentario de Aragua y en compañía de Henry Ramos Ayub, diputado a la Asamblea Nacional y secretario general de Acción Democrática, partido que respalda la aspiración de Ismael García. Exigieron a la Comisión Nacional de Primarias que se pronuncie de manera oficial sobre los resultados en el estado Aragua. El presidente de la Comisión Electoral Nacional, si quiere hacer esfuerzo para que las decisiones salgan por unanimidad, muy bien, es un esfuerzo loable. Pero si no se logra la unanimidad, hay que tomarla por mayoría, porque sería imposible que un solo partido o un solo representante tuviera derecho de veto para parar todas las decisiones. Entonces el representante de AD, donde perdió el candidato AD, veto, y no hay pronunciamiento, no puede ser. Ramos Ayub también se refirió al caso de Amazonas. Señaló que en esa entidad se impuso el abanderado de Acción Democrática Bernabé Gutiérrez con una ventaja de 600 votos sobre Julio Igarza del Movimiento Progresista de Venezuela. Nosotros con esta información despedimos el siguiente contacto. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. Al regreso, en entrevista de Venevisión, Endrina estará conversando con Ángel Alvarado, economista y diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebé. Ya venimos. Jesús María Martínez necesita con urgencia Lexotanil de 6 miligramos y vancomicina de 700 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0414-937-7912. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El Libertad de Adilán necesita con carácter de urgencia insulina 7030. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0212-886-8925 o 0412-200-2126. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con fútbol europeo porque este martes regresa la Champions. Arranca la temporada 2017-2018
del mejor torneo de clubes del mundo, con varios partidos de alto nivel en su primera fecha. El plato fuerte de la jornada sin duda será el duelo entre el FC Barcelona y la Juventus en el Camp Nou, en el arranque del Grupo D, y que reencontrará a los finalistas de la edición 2015. Arda Turán será baja en el cuadro catalán por una lesión en el tendón de la corva, mientras que por los bianconeros no estarán Giorgio Chiellini, Claudio Marchisio, Sami Khedira, Mario Mandzukic, Juan Guillermo Cuadrado y Benedikt Höwedes, mientras que Alexandro será duda hasta último momento. En el Olímpico de la capital italiana abren fuegos en el Grupo C Roma y Atlético Madrid. En el cuadro de la Loba no estarán Emerson Palmieri y Patrick Schick, mientras que por la oncena colchonera será baja el argentino Augusto Fernández. Y cerramos con el mejor béisbol del mundo porque Carlos Carrasco repartió 9 ponches para que los indios de Cleveland vencieran a los Tigres de Detroit 11 carreras por 0. Victoria 19 al hilo de la tribu. Carrasco trabajó 6 entradas en las que toleró 7 hits sin permitir carreras y deja su récord en 15 triunfos y 6 reveses. Los indios ahora se encuentran a un juego de igualar la mayor seguidilla de victorias en la Liga Americana, perteneciente a los Atléticos de Oakland, cuando consiguieron 20 triunfos consecutivos en el año 2002. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Ángel Alvarado, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, economista. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Andrina, por la invitación. Interesantes temas que analizar, sobre todo cuando el epicentro de muchos temas de debates ha sido el tema económico, y la respuesta que siempre se da desde los sectores oficiales es que estamos siendo víctimas los venezolanos de una guerra económica de la cual se responsabilizan actores de la oposición venezolana. Veíamos cómo Jorge Rodríguez repudiaba la gira internacional de los diputados Julio Borges y Freddy Guevara, asegurando que están procurando más sanciones internacionales para Venezuela. Y quisiera saber cuál es su perspectiva en este sentido desde el punto de vista económico. ¿Existe tal guerra? ¿Cuál es la postura de la oposición venezolana? ¿Y cuál pudiera ser el impacto de nuevas sanciones para el país? Bueno, aquí hay dos cosas importantes sobre este tema, ¿no? Una es que la caída de la calidad de vida del venezolano se debe en gran parte a la destrucción de PDVSA. PDVSA es una empresa estatal en propiedad del Estado, administrada por el Estado, y cuando uno dice, bueno, ¿por qué la economía de Venezuela está tan mal? Uno tiene que mirar a PDVSA, que una empresa está produciendo 2 millones de barriles, con lo cual no se le puede culpar a la oposición, que no tiene nada que ver con PDVSA, la situación económica de Venezuela. La recuperación económica de Venezuela pasa necesariamente por la recuperación de PDVSA. En este momento una empresa que el 90% de las ganancias de PDVSA se va al pago de deuda externa a Venezuela, una deuda que tampoco contrajo la oposición, una deuda que contrajo el gobierno, y que en este momento el 90% de las ganancias de PDVSA se van a pagar deuda y el 50% de las divisas también se van en eso. Entonces, quiero hacer un inciso respecto a esto, porque muchos economistas han advertido que Venezuela podría caer en default y a la vez cuestionan que la prioridad sea el pago de la deuda. En esta ambivalencia, ¿cuál debería ser la postura correcta del Ejecutivo? Sí, bueno, el Ejecutivo en este momento tiene que... vamos a ver, el primer gran punto de Venezuela es el país más endeudado del mundo. Y no solo el país más endeudado del mundo, sino el país que está pagando las tasas de interés más altas del mundo. ¿Esto por qué? Bueno, porque Venezuela es un país sumamente inestable, un país que no es calificado en los mercados internacionales como democrático, y eso siempre genera una prima porque nadie quiere prestarle a una dictadura. En el pasado, Nueva York y Wall Street le prestaba dictaduras. En el presente, nadie quiere usar esa deuda que se llama deuda odiosa para estar prestando dinero a un gobierno que está violando derechos humanos, un gobierno que está acabando con las libertades democráticas. Y si uno quiere realmente, yo creo que aquí no hay una oposición entre pagar la deuda externa e importar alimentos. Aquí Venezuela tiene que renegociar la deuda externa. La deuda en este momento es insostenible, es impagable, porque se ha destruido PDVSA. En este momento no hay capacidad de pagar esa deuda externa y en definitiva se tiene que ir ahora. El gobierno no tiene capacidad para renegociar la deuda. Pero en este sentido hay argumentos que utilizan en torno a las calificadoras de riesgo, que ellos dicen que a pesar de que se hacen los pagos a tiempo, sigue siendo estas calificadoras con una objeción negativa hacia Venezuela y ellos le confieren un carácter más político que económico. ¿Qué piensan en este sentido? Bueno, las calificadoras de riesgo básicamente lo que estiman es si el gobierno va a pagar o no va a pagar, ¿no? Sí, la capacidad de pago. La capacidad de pago. Entonces, en este momento, fíjate tú, la deuda externa de Venezuela es equivalente al PIB de Venezuela. Esto quiere decir que todo lo que se produce en un año es más o menos el tamaño de la deuda externa de Venezuela, incluso más.
Un país que tiene una deuda tan grande, con un país que está pasando hambre, genera suficientes dudas para pensar que este gobierno no está en capacidad de pagar. Más allá de si pague o no, realmente es un gran debate ético que se plantea. Fíjate, y con esto conecto con tu primera pregunta, la gira de Julio Borges por Europa, ¿no? Y conéctala también con eso del debate ético, porque se ha cuestionado mucho el rol y se les ha calificado a los diputados de apátridas. ¿Cuál es su postura? Sí, entonces fíjate, la gira de Julio Borges fue muy importante porque fue pedir que se abriera un canal humanitario en Venezuela. En este momento, si la Unión Europea quiere mandar alimentos para Venezuela, medicinas para Venezuela, o la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos quiere mandar medicinas para Venezuela, hay un bloqueo que tiene el mismo gobierno que impide que entren medicinas, que entren alimentos. Si tú pides un puerta a puerta de Nueva York a Caracas para traer medicina, normalmente en la aduana te quitan esto, te quitan lo que tú estés mandando, te quitan la caja, te quitan los alimentos. Ese sería un bloqueo que impide una ayuda humanitaria. Entonces, la gira que se hizo internacionalmente fue para pedir a la comunidad internacional, especialmente a los países europeos, estamos hablando de las potencias europeas, que ayuden, faciliten, a que el gobierno entienda que tiene que haber un canal humanitario. Y con esto voy con un punto bien importante. 6 de cada 10 niños en Venezuela está desnutrido. Un país que tuvo los ingresos petroleros más altos y más largos en nuestra historia, no puede ser que en este momento los niños no tengan que comer. 90% de las madres se está privando de algún alimento para darle de comer a sus hijos y las abuelas a sus nietos. Entonces, hay que abrir ese canal humanitario de manera urgente. El gobierno normalmente culpa a la oposición. La deuda externa no la adquirió la oposición. El bloqueo que ellos están ejerciendo con el canal humanitario no lo está haciendo la oposición. Ellos tienen que abrir ese canal humanitario. Ellos tienen que permitir la entrada de alimentos, la entrada de medicina. Y, en definitiva, el debate ético es muy importante porque en este momento el gobierno tiene que negociar la deuda. Ahora, para negociar la deuda requiere una aprobación del Parlamento. Esa deuda no la puede negociar Maduro solo. Esa deuda y el nuevo endeudamiento requiere una aprobación del Parlamento y en este momento Nicolás Maduro no está autorizado para renegociar la deuda. Con la figura de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿se pudiera omitir el paso de acudir a la Asamblea Nacional para tener este aval? Bueno, mira, la Asamblea Nacional Constituyente tiene que elaborar una nueva constitución. Mientras no elabora una nueva constitución y el pueblo no aprueba una nueva constitución, la constitución vigente es la del 99. Pero ya la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente aseguró que están listas para la instalación de las 22 comisiones que harán la redacción de la Constitución Nacional. Después de mes y medio, ¿no? Están instalando estas comisiones bastante tarde. No sé qué han hecho durante este mes y medio, ¿no? Salvo insultar y amenazar a la oposición. Afuera de en ese sentido, yo sí te puedo decir que es muy claro que cualquier nuevo endeudamiento y el presupuesto de la Nación y la ley de endeudamiento 2018 tiene que ser presentado al Parlamento. Así está establecido en la Constitución de 1999, que es la Constitución vigente. Y voy a una cosa bien importante. El presidente Maduro este año, o el año 2016, no envió la ley de presupuesto ni la ley de endeudamiento a la Asamblea Nacional. Esto hizo que él se bloqueara. Al no estar autorizado a emitir deuda, a él se le cerraron los mercados internacionales. Y por eso el primer gran paso que él debe dar, si él quiere que se le abran los mercados internacionales, tener dinero fresco para Venezuela, es reconocer la Asamblea Nacional elegida por 14 millones de venezolanos. Precisamente el día de ayer en materia económica se instalaron mesas de trabajo y el objetivo que se presentaba, y así lo aseguraba el ministro Ramón Lobo, era la protección del cono monetario y que iban a hacer algunas visitas sorpresas a entidades bancarias porque están asegurando que existe extracción de billetes. Hay un problema de liquidez que tenemos todos los venezolanos y es un tema transparente. ¿Cómo piensa que se debería hacer el abordaje para solucionar este problema? Bueno, fíjate, el primer gran punto es que la falta de billetes se debe a la excesiva inflación que ha sido en Venezuela. En el mes de agosto la inflación fue de 33,8%, la inflación de alimentos fue de 50%, estamos en hiperinflación. Y según el informe que ustedes presentaron, la inflación acumulada es 366%. Yo quisiera saber cuáles fueron los parámetros para construir este índice que tuvo como responsabilidad usted desarrollar. Bueno, entonces fíjate, básicamente se define una cesta de bienes y servicios. Esa cesta de bienes y servicios donde están todas las cosas que típicamente consume el venezolano se colocan allí. Y una vez que esa cesta de bienes está definida de acuerdo a la encuesta de hogares del año 2000, la última encuesta de hogares, la quinta encuesta de hogares, se define esa cesta de bienes y en 6 ciudades del país se hace una encuesta de precios que permite hacer seguimiento a los precios de bienes y servicios que están en esta cesta y nosotros publicamos en la Asamblea Nacional los primeros 5 días del mes, lo que no hace el Banco Central de Venezuela. Bueno, allí se ve claramente que la inflación en Venezuela ya está entrando en una fase hiperinflacionaria. Esa es la causa principal del hambre en Venezuela, según los informes de Cáritas, y en definitiva eso está haciendo también destruyendo el cono monetario, porque el gobierno no
emitir nuevos billetes en físico, nuevas piezas, y la inflación estar desbordada y no estar la impresión de billetes a esa velocidad, está haciendo la escasez de billetes que estamos viendo en todo el país. Hay una información que aparece reseñada y analizada por distintos economistas sobre la cesta de monedas que aseguran limitará las importaciones y fortalecerá el dólar paralelo. ¿De qué manera hacer frente a esta realidad? Es muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? Porque evidentemente esto va a ser, si el gobierno prohíbe el dólar, bueno, básicamente la gente va a ir al dólar en el mercado negro exclusivamente. Y en el mercado negro, mientras tú más restringes un mercado, mientras más asfixias un mercado, pues bueno, el precio de ese bien en el mercado negro aumenta. Y ese es básicamente el problema que tenemos con todos los bienes y servicios. Mientras tú regules, escasea. Si tú vas a regular aún más el dólar, va a escasear aún más el dólar. Y fíjate, el dólar es fundamental para todas las operaciones que hace Venezuela. Aquí en Venezuela nadie compra en rupias. Pero dentro de las medidas económicas presentadas se planteó esta alternativa de utilizar un sistema distinto. Sí, bueno, pero eso no tiene ningún sentido, ¿no? Nicolás Maduro ha venido presentando cosas sin sentido. Todos los anuncios económicos son más de lo mismo. Cuando tú tienes un estudiante, el estudiante tú le das una oportunidad para que pase. Va a reparación y le das otra oportunidad. Y luego puede repetir el año. Nicolás Maduro ya ha raspado este examen 5, 6, 7, 8 veces. Maduro está raspado en materia económica. Ya no hay manera de que se le dé una nueva oportunidad. Maduro tiene que salir. Aquí no hay manera de que haya un cambio político, si no hay un cambio económico, sino un cambio político. Y lo que quieren todos los venezolanos en este momento es que haya un cambio económico. Y ese cambio económico pasa por un cambio político. Mira, te voy a dar un ejemplo. En una democracia nunca había una hambruna. Nunca había hambrunas en democracia. Porque la democracia tiene unos mecanismos que se regulan. Las hambrunas siempre ha habido en gobiernos socialistas, autoritarios, que destruyen la propiedad privada y que destruyen las libertades. Es la única manera que haya una hambruna. Entonces, en este sentido, en Venezuela requerimos acciones urgentes para evitar una hambruna. Si Nicolás Maduro mantiene la inflación como la ha tenido en los últimos meses, si la inflación de alimentos se mantiene por encima del 50%, es decir, en hiperinflación, aquí en Venezuela, según la información de Cáritas, es que para fin de año tengamos una hambruna generalizada en los municipios más pobres del país, y eso hay que evitarlo a toda costa. No se nos puede medir un niño más de hambre en Venezuela. Yo cuando recorro Petare me doy cuenta de la cantidad de hambre que hay, de las mujeres, de los niños pasando necesidad. Y recientemente abrí con el concejal Andrés Choletter un comedor en Petare para atender a esa cantidad de niños desnutridos que tenemos en este país, que no puede ser que en Venezuela, el país más rico del mundo de recursos naturales, no solo la gente está comiendo la basura, los niños están muriendo de hambre. Diputado, en materia electoral, ya se dio la fecha definitiva, el 15 de octubre son las elecciones regionales, 20 días de campaña con el cual cada uno de los actores políticos pretenderá conquistar al electorado. ¿Cuáles son las expectativas que tiene la oposición venezolana en este sentido? Bueno, la lucha tiene que ser la lucha que venimos ejerciendo durante todo este año por recuperar el voto en Venezuela. Recuperar el voto para elegir gobernadores, recuperar el voto para elegir alcaldes y el año que viene recuperar el voto para elegir un nuevo presidente en Venezuela, que definitivamente nosotros mantenemos una lucha, ojalá unas elecciones generales este año, yo lo veo ya complicado, pero en definitiva es recuperar el voto para recuperar la estabilidad, para recuperar el progreso, para recuperar el futuro en Venezuela. Se está yendo demasiada gente joven de Venezuela, muchísima gente, están perdiendo la esperanza en Venezuela y nosotros tenemos que hacer que toda esta gente vuelva y para eso necesitamos un nuevo presidente, necesitamos un cambio y ese cambio pasa por cambio de gobernadores, cambio de alcaldes y cambio de presidente. ¿Cuáles son las proyecciones que tiene la oposición venezolana en este evento electoral? Bueno, las proyecciones que manejaba la oposición, las encuestas muestran que se puede ganar 18 gobernaciones. Yo creo que si nosotros tenemos una alta participación y una excelente campaña, la oposición podría ganar todas las gobernaciones del país. Y eso muestra del descontento que existe con Nicolás Maduro, el descontento que existe con la situación económica. Y aunque usted piense que tal vez lo económico no se resuelve con las gobernaciones, es una señal importante que todo el pueblo de Venezuela puede dar. Es el voto castigo para decir que el socialismo es un fracaso, que el socialismo ha llevado pobreza en toda Venezuela y usted con ese voto tiene derecho a reclamar, derecho a opinar, derecho a exigir ese cambio político que todos estamos buscando en Venezuela. Vamos a revisar la participación de la audiencia. Joaquín Pereira plantea, ¿la Asamblea Nacional existe aún luego del 30 de julio? La Asamblea Nacional exista mientras exista diputados, exista mientras exista un mandato y ese mandato termina en el 2020. En el 2021, el 6 de enero del 2021 termina la Asamblea Nacional, nosotros seguimos existiendo, seguimos trabajando y vamos a seguir luchando por ese pueblo. Como foro político se mantiene la Asamblea Nacional, como foro de fiscalización, de control se mantiene la Asamblea Nacional y no solo no existe, no solo existe la Asamblea Nacional que el Gobierno Nacional tiene que presentar el presupuesto y la ley de endeudamiento y necesita la aprobación de la Asamblea Nacional para todas esas operaciones de renegociación de deuda que tiene que enfrentar
a partir de octubre, noviembre, porque en definitiva la deuda en Venezuela es insostenible y sobre el pueblo venezolano no puede pesar esa pesada carga que el pueblo venezolano no ha aprobado. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Ángel Alvarado, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, economista. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrina. Un saludo. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes. Milagros. Así es, Gendrina, así llegamos al final de la presente emisión de Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Que tengan todos muy buenas tardes.